Oh, qué gusto de volverte a ver, querido y querida, o en este caso de escuchar aquí en Sin Duda #Asesórate. El día de hoy vamos a hablar sobre reestructura corporativa. Seguramente en algún momento has oído hablar de estos conceptos como fusión, escisión, adquisición, aumento de capital. Pues, ¿qué te parece que hoy vamos a estar platicando sobre esto desde un punto de vista fiscal y corporativo? ¿Dónde? Aquí en Sin Duda #Asesórate. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda #Asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra y los saludo desde el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo para todo el país a través de heraldo.com y por supuesto a las distintas ciudades de nuestro país a través de las emisoras que repiten la señal de Heraldo. Un gusto tenerles una semana más cuando pintan las 9 de la noche en este espacio todos los martes, pues hablando temas de negocio, temas empresariales que por supuesto afectan al mundo y en este caso hablando de un tema que tiene que ver con las corporaciones, las reestructuras corporativas, mi querido Jesús Antonio García Romo, asesor de negocio, a quien tenía rato de no ver en este espacio y que me da mucho gusto ver una vez más. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Excelente y encantado nuevamente de estar aquí. Pues espero con una plática muy nutrida porque traemos a dos estetas de esta materia que hoy le vamos a dar un enfoque meramente corporativo y fiscal, pero que no son los únicos frentes que tienen que ver con este tema de reestructuras corporativas. Y para estos efectos me permito saludar a mi querido Asael Apolinar, un experto también quien en materia fiscal, además él, si bien es fiscalista, él es abogado y un experto que nos va a dar hoy su punto de vista sobre todo lo que debemos de tener en el radar al hablar de reestructuras corporativas. Mi querido Asael Apolinar. Octavio, gracias. Asa, bienvenido. Un gusto tenerte nuevamente y nuevamente también a mi querido Arturo Ruiz Macié, socio de la práctica legal corporativa para Garrido Licona y a quien ya tengo el gusto de tener por segunda ocasión en este programa. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Me paro para darte la mano, lo mismo que a mi querido Jesús. ¿Cómo andan? Ay, el micrófono, por favor. Muy bien, Octavio, ¿y tú? Todo muy bien, pues aquí encantado. Ustedes no lo vieron, pero hice un movimiento de Flash Gordon. Más Gordon que Flash, pero se hace lo que se puede. Mi querido Toño, vamos al turrón, como me gusta decir en este espacio. Así es. ¿Qué es una reestructura o cómo nos dirías de manera general que sucede este fenómeno? ¿Cuándo debe de suceder? ¿Por qué suceden? ¿Qué nos dirías a manera de introducción al tema? Yo creo que, es un gran tema, un tema muy amplio, porque cuando hablamos de reestructura, pues pensamos obviamente en nuestras empresas, en nuestro negocio, hacia dónde estamos llevando ese negocio. Queremos traer nuevos negocios, nuevos inversionistas. Vaya, hay un sinfín de aristas que se abren cuando estamos hablando de una reestructura corporativa. No, pensar que nada más vamos a acotarlo a un solo aspecto, la verdad es que sería muy pobre pensarlo. Hablando de reestructuras, siempre estamos enfocándonos al negocio. ¿Qué queremos hacer? Ya traemos un negocio en marcha, queremos nuevos inversionistas, como decía, queremos diversificar o a lo mejor queremos adelgazar nuestra estructura porque tenemos una estructura corporativa muy grande. Robusta. Va a depender mucho de cuáles son las decisiones, hacia dónde se está, hacia dónde están comportando los mercados, dependiendo en el negocio en el que estemos. Y bueno, yo creo que uno de los estandartes o de las líneas que tenemos que seguir es el aspecto económico y de negocio como la principal línea por la cual tendríamos que estar pensando en una posible reestructura. Pues hay desde reducciones de capital, fusiones, escisiones, compras de acciones, ventas de acciones, etcétera. Y bueno, hacia ahí es donde nos tenemos que enfocar y no perder de vista que para poder llevar a cabo una reestructura, pues no es el trabajo de una sola persona. Es un trabajo que tiene que ser coordinado de manera simultánea, planeado muy bien, con tiempo suficiente para determinar los efectos que pueden ocurrir dependiendo de lo que el target. Tiene que haber un target, un objetivo. ¿Qué queremos hacer en cuanto al negocio per se? Si lo queremos dividir, incorporar, y de ahí definir cuál es la figura que más conviene a la corporación. Claro. O las figuras incluso, porque bueno, puede sí, haber, claro. Puede haber un momento en que hagamos una interrelación de figuras, ¿no? Empezamos, y ahorita vamos a hablar un poco de detalle,
pero empezamos por una fusión y resulta que no era, independientemente de esa fusión, me tengo que ir a una escisión, me tengo que ir a una reducción de capital. O haces combinaciones. O haces combinaciones, ¿no? exactamente. Dependiendo de ello. Entonces, a lo que voy ahorita y le cedo la palabra es, tenemos que tener un equipo, líderes, un líder que coordine a varios, a lo mejor líderes de diversas áreas, como son las áreas fiscales, corporativas, laborales, financieras, operativas, ¿no? Del propio negocio. Operativas me puedo referir a lo mejor a una planta, etcétera. O sea, tienen que estar todas las áreas sentadas en una mesa para coordinar cada quien desde su trinchera cuáles van a ser esos posibles efectos en función de los escenarios que se creen. De acuerdo. Por ahí tenías una analogía, mi querido Asa, o más bien una reflexión que nos la estabas compartiendo fuera de micrófonos y que me pareció súper interesante porque va muy, muy ad hoc con lo que estaba comentando recién Toño. Sí, yo creo que lo que no podemos perder de vista es que una reestructura siempre va de la mano con el negocio. O sea, realmente una reestructura parte de cuál es la necesidad del negocio. Inclusive como asesor, tienes que entender cuál es la necesidad que te está planteando el accionista o los accionistas, porque muchas veces ellos traen una película a 10,000 pies de altura viendo cómo pueden hacer crecer su negocio, y la responsabilidad del asesor en reestructuras es cómo te lo aterrizo de la mejor forma justamente para llegar al objetivo que tú estás buscando. Ese es el reto del asesor en una reestructura. Y en los tiempos. Y en los tiempos. Eso también es eso. Y a ver, yo lo que quiero es ya generar, o sea, el accionista o el empresario está pensando en, obviamente, seguir generando, seguir en el creciendo. Negocio, por supuesto. Entonces, a ver, todo esto, pues van a decir, oye, van a ver, está bien que se tengan que organizar, pero a ver, necesitamos hacer esto. Lo quiero para ayer. Bien, exacto. Pero fíjate, comentaste algo muy interesante, Toño. Cómo una reestructura bien hecha implica un tema multidisciplinario, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos tenido casos en donde las empresas nos plantean una reestructura, una idea que ellos tienen, etcétera, y si solamente la ven desde el punto de vista fiscal y no ven el tema financiero, por ejemplo, puede ser que no lleguen al resultado que ellos están buscando. Entonces, por eso es importante que en una reestructura, pues sientes en una misma mesa, en un mismo tiempo, al especialista de cada área para que pues digan, oye, a ver, sí, fiscalmente puede caminar la reestructura, pero si financieramente no llegas al objetivo, pues simplemente vas a invertir recursos, tiempo en algo que no te va a dar los resultados que estás buscando. Totalmente. Y ahí me llama la atención este enfoque que dices, bueno, la labor del asesor, porque en muchas ocasiones el asesor termina siendo esta especie de traductor e intérprete de ideas que de pronto a lo mejor tienen un fondo, un fin muy claro, pero el camino no está tan allanado. Y ahí es donde este ojo que parte de la experiencia fiscal, corporativa, legal, financiera, laboral, etcétera, puede hacer que ese camino vaya tomando mayor sentido con base en el objetivo que se está buscando. Inclusive tuve la experiencia en 2021 cuando fue la reforma de subcontratación. Ahí muchas empresas tuvieron que hacer una reestructura, no porque ellos quisieran, sino porque el negocio, o más bien la legislación, te orilló a eso. Y ahí como asesor era, a ver, ¿qué te conviene más? ¿Una fusión o una sustitución patronal más una liquidación de una empresa? Había sin fin de alternativas. Oye, traes activos que tienes que estar transfiriendo, traes contratos de arrendamiento abiertos. Ahí es donde esta reestructura que nos tocó en 2021, que fue a fuerza, si me lo permiten, para muchas empresas, no había un solo camino, había muchísimos caminos. En aquel entonces, recordemos que para sacar una cita en el SAT para fusionar a la empresa era un tema de 3-4 meses que se te disparaba el tema de los plazos que te daba la legislación. Yo creo que, perdón, ibas a decir algo. Yo creo que en todo caso, cuando estamos pensando en hacer cambios en nuestro negocio, le hace que probablemente caigamos en una reestructura, sí o sí es, desde mi perspectiva, conveniente y sano involucrar asesores. Oye, ¿tienen un costo? Sí, tienen un costo, pero yo le llamaría, en vez de costo, es una inversión, porque en un momento dado, lo que nosotros tenemos en la mente probablemente va a resultar más costoso, ¿sí? Hablando en términos económicos y temas de tiempo y demás, que probablemente opciones que
los propios asesores pongan en la mesa o las alternativas para poder llegar al objetivo que está pensando el inversionista o el empresario. A ver, y no es secreto, y aquí un poco también, no quisiera que suene a gol, pero sí suena un poco, y es lo que es. Uh-huh. Pero algo en lo que siempre se ha caracterizado esta mesa de discusión encabezada por los especialistas de Garrido Licona es que le vamos entrando a los temas de manera integral. Es decir, hoy, porque de pronto el formato no nos permite tener a todos los especialistas, incluidos la parte financiera y la parte laboral. Que no estaría mal. Estaría muy bien, y de hecho, una rebatinga. Justo a raíz de la charla que estamos teniendo, estamos considerando seriamente tener un formato de webinar donde puedan interactuar 4 o 5 áreas que tienen que ver con este tema de reestructuras, pero de manera general siempre tratamos de abordar los temas con los enfoques de las áreas involucradas y que de alguna manera tienen que trabajar en armonía, y está bueno porque al final del día siempre habrá uno que tome, en este caso, la batuta como el orquestador y que vaya dirigiendo la sinfonía, que vaya dirigiendo la orquesta y haciendo que este ejercicio que bien decía Toño, donde tienen que convivir las áreas, funcionen de manera armónica. Y así como lo estás platicando respecto al asesor, así lo tiene que ver la empresa. Y platicabas, Asa, del tema de 2021, y a mí me tocó ver muchos casos o muchos asuntos en los cuales levantaba la mano el de recursos humanos y decía, esto es mío, o el de fiscal, esto es mío. Tiene que ser, como lo mencionan, multidisciplinario, sí establecer un líder, pero no puede ser visto de forma aislada. Por ejemplo, lo primero que tenemos que sentarnos es, vamos a tomar la foto, ya queremos una reestructura. Nuestra empresa nos dice, quiero acabar así para diciembre. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos todos, de todas las especialidades, con todos los departamentos y tomar la foto integral de la empresa para efectos de ver, ¿es factible? O primero tengo que regularizar una serie de cuestiones para llegar a esa fecha, ¿no? Digamos que una reestructura es como una cirugía abierta a corazón. O sea, es muy complicada, pero tienes que hacer una preparación muy anticipada, análisis, etcétera, para que realmente sea un éxito cuando comienzas a ejecutarla. Sí, maravilloso. Claro. Pues vamos llegando al cierre del primer bloque. Me parece que como introducción al tema estuvo maravilloso. Así que en los siguientes vamos a irle entrando ya a fondo a esto de las reestructuras corporativas, mientras hagamos una pausa aquí por el 98.5 Heraldo Radio en este programa que se llama Sin Duda #Asesórate. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo este programa que se llama Sin Duda #Asesórate. El día de hoy platicando con Asael Apolinar, Arturo Ruiz Macié y Jesús Antonio García Romo, asesor de negocio, sobre este tema de reestructuras corporativas. El bloque anterior nos sirvió para tener un panorama muy general, muy a 30,000 pies de altura sobre el tema, donde evidentemente vimos que interactúan muchas áreas y deben interactuar en armonía, por supuesto. Y dicho lo anterior, acordamos que para los siguientes bloques del programa ya vamos a ir entrando en materia sobre ejemplos de estas reestructuras. Sin embargo, mi querido Arturo, tenías ahí un comentario muy puntual sobre el enfoque que veremos el día de hoy en los próximos 30 minutos que tenemos por delante, más o menos. Sí, claro. Un tema, y lo platicábamos, un tema muy relevante es, ahorita vamos a platicar de forma general cuáles son las figuras, los efectos fiscales que podemos considerar para una reestructura. Pero un tema práctico que nos daría para 2, 3 programas es, dependiendo de la industria, los aspectos regulatorios de cada una de ellas, que también tendremos que estar considerando y que son otros especialistas que tendremos que sumar a la mesa. O sea, ¿cómo vamos? O sea, ya pasamos por lo corporativo, check, y cumplimos en todo lo societario. Vamos a suponer que nos damos por una fusión. Las implicaciones fiscales ya están analizadas y evaluadas. Y ahora, para la operación, dependiendo de la industria, por ejemplo, farma, ¿qué regulación específica, qué permisos, qué tramitología, los tiempos,
y vamos a depender de un tercero que es el propio gobierno o el propio Estado. Entonces, esos temas en específico también se tienen que cuidar. De acuerdo. Pues mi querido Toño, si te parece bien, vamos como dividiendo el pie en piezas y tocando estos modelos que son los más comunes, que tal vez estaría bien ir poniendo el caso como, oye, pues necesito incorporar más socios. ¿Cómo quieren que le entremos? ¿Vamos poniendo como supuestos y sobre ese supuesto de pronto cuáles serían las opciones o nos vamos figura por figura? ¿Qué opinan? Yo creo que podríamos platicar cuáles son los tipos de reestructuras, no están de manera enunciativa, pero no limitativa, como dirían los abogados. Y de ahí, bueno, podemos tocar algunos de ellos ya enfocado a la parte particular de cada una de las materias fiscal y corporativa. Excelente. Yo creo que ya partiste por un buen tema de quiero inversionistas, cómo entran, ¿no? Yo creo que podemos partir por ese tema y el primero es, déjame decirlo de forma general, tenemos las dos opciones ordinarias, vamos a llamarles así. Uno es Arturo quiere entrar a una sociedad mercantil, Arturo va a entrar vía un aumento de capital o en su caso una compraventa, una enajenación, una transferencia de acciones. Ahí entramos a la parte divertida. Es, aumento de capital. Vamos a suponer que tenemos una sociedad anónima de capital variable, ¿no? Que tiene la modalidad de capital variable. ¿Qué valor? O no es lo mismo que Arturo entre a un negocio en marcha. Claro. Y ese negocio en marcha vale 100 millones de pesos, pero el capital social vale 1,000 y llega Arturo con sus 25 millones. ¿Qué es lo que voy a hacer inmediatamente a los que ya estuvieron trabajando, que tienen un negocio, que tienen una marca? Los voy a diluir. Exacto. Entonces, ¿qué hay que cuidar? ¿Cómo yo voy a meter esa participación cuidando los intereses del propio accionista que ya está trabajando, ¿no? Claro. Y para ahí tenemos muchas posibilidades o muchas alternativas para hacerlo. Y por ejemplo, en esa primera opción que comenta Arturo, es importante considerar que en México, a diferencia de otros países, no se paga un impuesto por entrar vía aportación de capital a una empresa. Y es algo que nos preguntan mucho en el ámbito internacional. Oye, si yo voy a aportar capital a través de esta nueva emisión, ¿tengo que pagar ahí un impuesto? En México no se tiene que pagar ningún impuesto por esa entrada. Ahora, lo que también hay que considerar, y comentaba Arturo, es que al final de cuentas, cuando entras un negocio en marcha, no vas a entrar, aunque llegues con los millones, pues de alguna forma Sí, tienes que reconocer que quien ya trabajó, pues tiene que conservar una parte. Y ahí puede haber muchísimas figuras que se utilicen, desde el tema del pago de una prima. Eso iba, exacto. Pago de una prima, o bien también, por ejemplo, a través de dilución accionaria, en donde pues realmente no le das peso al monto en pesos, sino le das al número de acciones que otorgas a cambio de eso. Podemos ver figuras. Ahí te voy a hacer un alto para que nada más distingamos, porque aquí yo sé que son expertos ustedes, pero probablemente quienes nos escuchan, cuando escuchan el término de prima. Oye, de prima, a ver, espérame, ¿a qué te refieres con prima? A que cuando entra, oye, yo quiero entrar, yo traigo lana, traigo mucha lana y quiero entrar, pero con tu empresa, vaya, obviamente necesita dinero, pero yo no voy a entrar, como decías, a diluirte, porque pues si yo aporto ese nivel de dinero, pues te voy a diluir. Obviamente los otros no te van a permitir, probablemente, o dependiendo de las necesidades, igual y sí, pero no creo que quieran perder control. Pero a lo mejor y sí, oye, como una especie de, déjenme llamarlo así, de cover. De cover. No, déjenme utilizar ese término coloquial, pues es que se genera el pago de una prima. Sí, y para poner ejemplo, o sea, tú vas a traer 10 millones de pesos a una empresa que hoy su capital vale 5 millones de pesos. Como dices, ya en automático tomas el control con los 10 millones. Puede ser que de esos 10 millones, 7 son para prima y 3 se quedan como capital. Entonces los accionistas originales se quedan con una proporción de 5, mientras los nuevos inversionistas se quedan con una proporción de 3 millones de pesos. Sí. ¿Qué puedes hacer con esa prima? También es un tema que tienes que decidir y ver por qué puede ser desde capitalizar esa prima para que tú tomes mayor control de la empresa o simplemente dejarla ahí en stand-by. Tu accionista ya antiguo, digamos. Antiguo, ya estaba. lo tomas, lo capitalizas y entonces tu participación se incrementa de manera automática, o bien hay casos en que simplemente se deja ahí. Pero son esas pequeñas decisiones entre comillas. Pequeñas, grandes decisiones que tienes que ir estructurando y dejarlo así. Y también otra parte fundamental en este esquema de nuevos inversionistas
que es bien importante considerar. Hoy hay muchísimos fondos en el mundo que están con un apetito de entrar a nuevos negocios, pero sus propios estatutos o esquema de negocios es 5 años y me voy. Me tengo que ir sí o sí. Claro. Ok, ya no solamente es ver la entrada, sino prever para la salida desde el inicio. Y eso es bien importante porque, insisto, hoy en día en el mercado hay muchísimos fondos con un apetito de inversión y si no tenemos la estructura corporativa adecuada, oye, bienvenido el capital, pero a la hora de salir podemos tener desagradables sorpresas. Y ahí va de la mano con lo que platicábamos en el bloque anterior, de qué es lo primero que necesitamos hacer, es la foto de dónde estamos. Por ejemplo, el tema de los registros de accionistas, el tema de nuestros libros corporativos. Vamos a irnos a aumento de capital, vamos a dar una prima, ¿dónde lo voy a registrar y cómo lo voy a registrar corporativamente para efectos de cuidarlo? Y ahí le ponemos otro ingrediente más. No solo ponemos la prima. ¿Quién va a tener la administración? ¿Los que entran o nosotros? ¿Van a tener voto en todo o van a tener voto limitado? Porque solo me interesa que meta la lana, pero que no esté en el día a día de la operación de la sociedad. Esos son los pequeños temas que tengo que regular si un tercero va a venir a meterle. Pero eso es algo, ¿no?, a priori que tienes que estar anticipando. Y negociarlo con ellos. Que eso es algo de lo que qué bueno que tocas ese tema, porque muchas veces se subestima o se deja para después el tema societario. Y algo que comentabas a él y que sí es bien importante, cuando estos fondos de inversión identifican objetivos de empresas o de negocios que probablemente incluso no estén ni siquiera buscando nuevos inversionistas o crecer, y de repente te llegan a la puerta y dicen, oye, me interesa tu negocio, se me hace atractivo y quiero entrarle, te hacen una oferta, a lo mejor económica, obviamente, y de momento, pues todo pareciera padrísimo, ¿no? O sea, que vámonos, hasta te brillan los ojitos. ¿Por qué? Pues porque también tú vas a crecer con ellos, pero resulta que cuando empiezan a hacer el análisis para poder entrar, pues resulta que no están las condiciones dadas, hablando voy a haber varios temas, pero el tema societario, que es el básico, pues resulta que no está. Y te pongo un ejemplo que tuvimos hace unos 3-4 años, en donde llegó un fondo internacional a una empresa que tenía 5 socios y le dijo, oye, a ver, me interesa tu negocio, está muy bien tu negocio, pero yo no quiero lidiar con tus otros 3 socios, yo quiero lidiar nada más con 2. Y te doy el dinero para que puedas retirarlos. Aquí el tema es que cuando entrabas a los libros corporativos, estaban hechos un desastre. Entonces, eso puede retrasar inclusive la entrada de inversión, y por ahí es importantísimo desanimar, porque oye, ¿de cuándo vas a arreglar esto? Había un intestado de por medio, o sea, sin fin de cosas, que la realidad es que cuando estás al día en tus obligaciones corporativas y fiscales, hace mucho más fácil y mucho más atractivo el tema de la inversión. Y hay que ver lo que es lo primero que nosotros haríamos. Vamos a salirnos un ratito del tema societario. Si vas a comprar un bien que ya está en uso, que está en operación, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Evaluarlo. Revisarlo, evaluarlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos vamos a este tema. Una sociedad mercantil. Hacer un due diligence, ya sea general, ya sea un red flag, es decir, para puntos muy específicos que puedan levantar una banderita roja, y con base en eso determinar si le entro, no le entro, o le entro pero castigo el precio. ¿Cómo le entro? Y exactamente. O poner ciertas condiciones para poder invertir. Exactamente. Y aquí hay que verlo con 2 cachuchas. Nosotros que vamos a recibir al inversionista o que nosotros le queremos entrar como inversionistas, ¿no? Y yo creo que una parte importante a veces, y es fundamental por eso estar bien asesorado. ¿Por qué? Porque un acto corporativo, la incorporación de un accionista puede ser un acta de asamblea de 10 hojas. Hasta de una. O hasta de una. Pero el acuerdo de accionistas son libros de cerca de 1000 hojas, en donde entra esto que comenta Arturo. ¿Quién va a tomar la dirección? ¿Cuáles son las metas que se están programando para esa inversión? E inclusive puede haber inversiones que están diferidas. Hoy te pongo 10, pero si llegamos a la siguiente meta, te meto otros 3 y otros 4. ¿Cuánto personal estamos contratar para eventualmente estar consiguiendo las metas? ¿O qué pasivo laboral traes? ¿Qué pasivo? ¿O quién va a absorber esos pasivos laborales, por ejemplo? Entonces, la realidad es que ahí es donde el tema inclusive de negociación
queda perfectamente o debe quedar perfectamente blanco y negro, y muchas veces donde más recursos tienes que invertirle para que las cosas queden perfectamente claras en esta nueva inversión. Me encanta cómo se está dando la conversación y me habrán visto permanentemente con una sonrisa durante todo este bloque, porque la verdad es que lo están haciendo muy práctico y me parece que bastante claro. Y esto solamente tomando el ejemplo de cuando estamos pensando en meter más socios o accionistas. Vamos a hacer una breve pausa. Queridas y queridos, estamos en el 98.5, el Heraldo Radio, transmitiendo sin duda #asesórate. Ya regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Sí, señores, estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate, transmitiendo por el 98.5 el Heraldo Radio. Azael Aporinar, Arturo Ruiz Macié y Jesús Antonio García, Luis Octavio Valtierra, quien les saluda. Estamos platicando de reestructuras corporativas. Los bloques anteriores nos sirvieron para empezar a entrarle al platillo principal. Bueno, no, el platillo principal se ha ido degustando a lo largo del programa. El primer bloque fue simplemente una introducción. En el anterior ya hablamos de un esquema donde posiblemente por un objetivo de negocio estás abriendo la puerta para la entrada de un o unos nuevos accionistas, y puntualmente hablaste del aumento de capital, o se habló del aumento de capital en la mesa, pero también por ahí se dejó o se asomó otra opción, que es la compra o enajenación de acciones. Mi querido Arturo Ruiz Macié. Sí, correcto, Octavio. Vámonos al punto 2 de lo que platicábamos. Una enajenación de acciones es una compraventa de acciones como tal, o de partes sociales, dependiendo del tipo societario. Es un tema todavía más relevante, porque si yo adquiero acciones de una sociedad que lleva 20, 25, 30, 50 años, uno diría por sentido común, que no sea experto en el tema, es, pues yo voy a ser responsable de aquí para adelante, ¿no? Pues no. Al momento que yo me vuelvo accionista, primero, soy responsable por toda la vida de la sociedad para efectos fiscales, para efectos legales, para efectos laborales, como en mi calidad de accionista. Es el primer tema. Y de ahí, segundo tema, ¿qué formalidades se deben de seguir para efectos de hacer una enajenación de acciones? Si hablamos de una sociedad anónima y los estatutos son completamente generales, desde esos de hace 25, 30, 40 años, realmente simplemente solo tendría que endosar el título de acción, dárselo a él y inmediatamente se vuelve accionista. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los estatutos y cómo es el deber ser? Y más si hablamos de gobierno corporativo, hay candados y formalidades adicionales que se tienen que cumplir. Por ejemplo, la aprobación de la asamblea. Ejemplo, el que venga incluso validado por el Consejo de Administración. O sea, hay varias formalidades que deberíamos llevar a cabo. Ahora, pero antes de sentarnos, preparar nuestro contrato, ponerle precio, vamos al punto que platicábamos hace unos momentos. Necesito una auditoría, un due diligence, pero no solo corporativo, fiscal, laboral, seguro social, ambiental, en todas las áreas. Claro. Hablábamos de un tema multidisciplinario. Claro. Tenemos que invitar a todos a la mesa. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy claro y que a mí me pasó en un due diligence que pudimos detectarlo. Resulta que ya estábamos al cuarto para las 3, ya estábamos prácticamente para firmar la venta y resulta que las acciones estaban en un fideicomiso. No se podían transferir. Y ya estábamos, y salió el tema 3 días antes de la transacción. Claro, porque los accionistas no tenían propiedad estrictamente de esa. Exactamente, no las podían enajenar. Oye, ¿y ahí de quién fue el error si era multidisciplinario? Ahí fue un tema. Porque, pues déjame ponerlo así, ese era un tema básico. Muchas veces son temas de omisión. Exactamente, omisión de la otra parte. Por conocimiento. Por eso. O con dolo. Pero es que a lo que voy con este comentario tal vez sarcástico, es que alguien no hizo su chamba. Sí, claro. O sea, a ver, entonces no fue multidisciplinario, ¿no? Y lo tienen que ver de ambos lados. Es que inclusive, perdón, hay veces en que se van sumando una serie de errores, como el hecho de que no tengas los libros corporativos correctamente llenados y de que digas, oye, a ver, aquí vino el accionista, presentó sus acciones, pero resulta que esas acciones formalmente están en un fideicomiso. Correcto. Lo hablábamos en programas anteriores, las obligaciones corporativas, sin exagerar, un 60-70% de las sociedades creen que se constituyen, avanzan y ahí quedó.
y se les olvida su libro de actas de asamblea, su libro de registro de accionistas, su libro de variaciones de capital. Ya no digamos si el día de mañana están fideicomitidas o no unas acciones, si están otorgadas como garantía para un gravamen o no están otorgadas, y que es muy común que la administración, el que yo tengo enfrente, el que me va a vender, que es un empresario, se le hace muy sencillo de aquí están mis títulos, si los tiene, o simplemente saca la constitutiva, saca las 2, 3 actas que tiene protocolizadas, venme a revisar. Claro. Y hay temas que no son revisables incluso por registros públicos. Entonces estás con base en la buena fe en algún punto y donde lo tienes que cuidar es en el contrato de compraventa de las acciones. De que si una omisión así sale, o por dolo, como bien comentabas, o por omisión involuntaria, ¿cómo te vas a cubrir a través de ese contrato, no? ¿Y qué plazo vas a dar para efectos de que tengas una indemnización a tu favor? O en su caso, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica de ello, no? Los famosos vicios ocultos. Exactamente. O sea, ya revisé todo y parecía que todo estaba en orden, Y de repente pero la realidad es que puede salir un trapote. A un trapote, ¿no? Oye, y Asa, y en la parte fiscal, bueno, ¿cómo interactúa, en este caso, tu área al momento de que se dan? Porque lo hemos platicado también con anterioridad, hay una serie de obligaciones a las que estarás sujeto toda vez que estás haciendo, como decía Arturo, un acto de compraventa. Evidentemente la autoridad no se va a quedar diciendo, muy bien, ustedes entiéndase, Claro. yo aquí los veo desde lejos, no hay problema. Fíjate que la enajenación de acciones creo que es de las reestructuras corporativas que más variables tienen. O sea, tienes que estar cuidando 20 cosas a la vez. Primero, ¿quién está vendiendo las acciones? ¿Es una persona moral? ¿Es una persona física? ¿Es un residente en el extranjero? ¿Por qué? Porque la enajenación de acciones es un acto grabado y que causa impuestos a la renta en México. Ahora, ¿cómo lo vas a causar y cómo se va a enterar? Ahí puede haber variables. Por ejemplo, si quien vende es una persona moral mexicana, pues se le paga el precio y él tendrá que hacer sus cálculos fiscales y enterar el impuesto correspondiente a la autoridad fiscal. Perfecto. Bueno, pero si enajena a una persona física mexicana, pues de entrada le tienes que hacer una retención de impuesto sobre el precio, no sobre la ganancia, sobre el precio. Pero tiene la opción de que si quiere que le retengan sobre la ganancia, tiene que dictaminar la operación. Y tienes que cumplir plazos específicos. ¿Qué es dictaminar la operación, Asa? ¿Qué es dictaminar la operación? Es cuando un contador público que está registrado ante la autoridad fiscal emite un informe señalando cuál es la ganancia o la pérdida en esa operación y en consecuencia cuál es el impuesto que se tendría que estar enterando. Que pareciera que en principio el pretendan grabar la operación con base en una ganancia, pues sonaría más atractivo que hacerlo porque te graben el precio sobre te graben sobre el precio de venta, ¿no? Puede ser. Ahí tienes que sopesar cuánto es el precio de venta, que creo que es a lo que ibas, versus los gastos relacionados para efectos del dictamen. De dictaminar, hay veces sale más barato. Reténme. Sobre el precio de venta. Pero la regla general debiera ser esa si estamos hablando de una reestructura, déjame decirles, irrelevante por un costo relevante, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasa si quien vende es un extranjero? Bueno, pues también tienes que hacerle una retención, también puede optar por dictaminarse, pero también tienes que voltear a ver los tratados internacionales para evitar la doble tributación, para ver si tiene algún beneficio de una tasa preferencial o inclusive hay países que tienen la exención de la retención aquí en México. Oye, y nada más para meterle un poquito de tirabuzón, porque como bien dices, una de las vertientes también es ¿qué pasa si yo lo que estoy buscando es nada más mover acciones entre el mismo grupo corporativo? De hecho, en esos casos, por ejemplo, tanto tratados como legislación local manejan un beneficio en el cual puedes hacer esa reestructura sin pago de impuesto, pero que tienes que cumplir ciertos requisitos que faltándote uno, adiós reestructura. Y sobre todo el más importante, esta reestructura tiene que ser hecha una vez que tienes la autorización de la autoridad fiscal en México. No puedes hacerla y después avisarle. Primero tienes que levantar la mano, pedir permiso y después vas adelante con la reestructura. ¿Puede no haber un efecto fiscal o se difiere? Se difiere. O sea, realmente se difiere el efecto fiscal hasta que disuelvas la reestructura, si me permites la palabra,
pero la realidad es que es uno de los procesos más complejos que pueda haber porque primero tienes que tener el visto bueno de la autoridad y cumplir todos los requisitos que te establece la disposición. Bueno, pero es válido saberlo para que la gente que nos escucha, en donde si tienen la situación en donde quieren mover, digamos que empresas o acciones de ciertas empresas porque quieren, valga la expresión, reestructurar su estructura corporativa porque así les conviene, pues lo pueden hacer, digamos que pueden jugar con sus piezas, pero sin que pueda haber efecto fiscal. No estamos diciendo que no ahorita que se vaya a garantizar, pero al final del día sí existe esa posibilidad, pero hay que seguir estas reglas que estás comentando. Y hay un tema que se ha puesto muy de moda por parte de la autoridad fiscal, que si bien no es un requisito que establece la ley, sí está haciendo la autoridad énfasis en ello, que es la evaluación de las acciones. O sea, normalmente ese tipo de evaluaciones, y lo hemos platicado aquí también en el programa, se da cuando haces operaciones entre partes relacionadas. Ahí, en la mayoría de los casos, es una obligación hacerla. Pero también lo que se ha enfocado mucho el SAT es justamente en una prevención de evasión fiscal, el asegurarse que cuando tú vendes tus acciones, sí tengas una evaluación y le estés haciendo a valor de mercado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente puede haber planeaciones tan burdas como de, a ver, yo te doy 10 por aquí en el contrato de enajenación de acciones y después te deposito otros 90 por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, se le hace muy raro a la autoridad el decir, oye, a ver, ¿por qué vendiste tan baja tus acciones, no? Entonces, sí es importante también eso tenerlo a la mano, porque la realidad es que si bien, insisto, no es un requisito que esté en ley, para todas las operaciones, para algunas sí es obligatorio, para otras diría la autoridad, oye, nada más muéstrame que no estás perdiendo a lo tonto, porque entonces hasta la autoridad puede cuestionar, perdiste en enajenación de acciones, esa pérdida que pudiera ser deducible, puede decir, no te la acepto porque realmente perdiste por tu mera voluntad de hacerlo. Y bueno, híjole, es que este tema... Para mucho. Yo creo que no, porque estás ahorita hablando y ahorita se me vienen a la mente temas de el fundamentarle a la autoridad la razón de negocios detrás de los movimientos que pretendas hacer, ¿no? Así es. No, y sobre todo que se justifique. Hablabas de la reestructura. Hoy en la reestructura de la autoridad, la razón de negocios es prácticamente tu carta de inicio. Si no si quieres mi autorización, primero explícame tu razón de negocio. Si no, de ahí no pasamos. Sí, muy bien. Pues perdón que los interrumpa, me da mucha pena, sobre todo cuando va esto tan fluido y tan bonito, porque escuchar temas de negocios de esta manera tan interactiva me parece que todos lo agradecemos. Sin embargo, también tenemos que cumplir con los tiempos en la radio, por lo cual vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado sin duda #asesórate, transmitiendo por el 98.5 El Heraldo Radio. Bueno, no se nos vayan que ya vamos a la recta final, así que regresamos con ustedes en breve. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Queridas y queridos, recta final del sin duda #asesórate del día de hoy. Soy Luis Octavio Valtierra, me acompañan Jesús Antonio García Romo, Arturo Ruiz Macé y Asael Apolinar, platicando el día de hoy sobre reestructuraciones corporativas. Ya en los bloques anteriores hablamos sobre temas de entradas o posibles entradas para nuevos socios o accionistas. Estos dos esquemas en los que, bueno, había un posible aumento de capital para que esto diera entrada justo el qué y cómo a estos nuevos accionistas, o bien la enajenación de las mismas. Vimos también de manera general el tratamiento fiscal que involucra a unas y a otras. Y bueno, hay dos, entiendo, mi querido Jesús, dos operaciones que también son muy comunes y que no vamos a dejar de tocar en este breve 30 minutos con reestructuraciones corporativas. Así es, están las famosas fusiones. Las fusiones y escisiones, y la fusión, pues bueno, puede ser que dos empresas se unan para crear una nueva sociedad, o bien que una absorba a la otra. Uh-huh. ¿No? Y en el caso de las escisiones, pues es hacer una separación, una división, digamos que de una sociedad, para separar
activos, pasivos y capital. Y para ponerlo como en el tema práctico, Toño, ¿cuándo, por ejemplo, me conviene una fusión? Oye, a ver, yo vendo determinado producto Claro. y otra empresa tal vez vende el mismo producto O tiene la distribución. O tiene la una distribución, cadena de etcétera. distribución. y tal vez es, a ver, dos opciones. Nos juntamos para hacer un negocio mucho más fuerte Correcto. o inclusive primero lo compro y después para simplificar administración lo fusiono, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, la decisión se da mucho cuando, por ejemplo, ya tengo dos líneas de negocio. Una es muy rentable, la otra tal vez apenas ahí está generando. Saber qué hago para no contaminar una con la otra. Pues escindo los negocios e inclusive el día de mañana puede llegar una muy buena oferta por el negocio que es muy rentable o inclusive para el que no es rentable. Y entonces ya tengo separado las dos líneas de negocio. Ahí es cuando, mira, ¿cuál es mi mejor alternativa para llegar a los objetivos que estoy buscando en mi Puede negocio? tener una infinidad, bueno, De no sé, variables. no sé si infinidad de, Pero sí una de gran razones. variedad. Sí, porque puedes separar la línea perdedora y pues a lo mejor esa la terminas vendiendo y te quedas con la que está ganando, ¿no? O bien a lo mejor por temas de atraer nuevas inversiones, pues lo que quieres es mostrar una empresa sólida y esta pues lo que te está haciendo pues te está pegando en el número, ¿no? O quieres simplificar tu estructura, ¿no? Eso. Que eso pasa mucho. También. Tengo 3 entidades que se dedican a lo mismo, o es más, tengo 3, déjenme decirlo así, cascarones. Cascarón. Yo únicamente estoy con la administración, pues vamos a integrarnos en una sola entidad a través de Sí, la yo fusión, creo que por ejemplo. ¿no? todo esto tiene que girar alrededor de ver a qué nos dedicamos, qué estamos haciendo, porque también hay empresas, hay empresarios que se dedican a ver por el tipo de negocio, se dedican a abrir o a dar de alta sociedades mercantiles por tipo de proyecto, Ujú. ¿no? Y a lo mejor ese proyecto se concluye y bueno, y te quedas con la empresa y luego ¿qué? ¿No? La liquidas o la fusionas, ¿no? Y inclusive, yo me acuerdo, ya diré cuántos años tengo en esto, pero en la crisis de 2008, cuando fue la crisis hipotecaria. Uy, hasta ahí muchos no habíamos nacido todavía. Ajá. Tú estabas en la primaria, Octavio, creo todavía. Muchos negocios decidieron enfocarse a lo que era su core business. Años anteriores es dedícate a todo lo que puedas para ir generando cuál utilidad, pega. cuál pega y cuál genera. Claro. En 2008 la visión fue, nos tenemos que dedicar para lo que somos buenos. Y lo demás es, comenzaron a vender. Oye, si el negocio no está tan mal, fusiónalo y disolvemos el negocio. O sea, hacemos ya a un lado el negocio. Son ese tipo de decisiones en donde las crisis detonan muchas reestructuras. Sí, Totalmente. y si nos vamos a lo que pasa mucho, de hecho, el día de hoy en la mañana tuve una reunión con una empresa, ese grupo empresarial tiene más de 52 sociedades. Y cuando estábamos platicando, ¿por qué tiene 52 sociedades? Es que nos dedicamos a comprar empresas conforme va creciendo y tenemos administrativamente incluso a 10 empresas que se dedican a lo mismo. Eso que nos genera costos, nos genera temas de administración y nos genera riesgos. Tenemos 52 abanicos de riesgo. Donde nos puede llegar la autoridad con un cuestionamiento. Exactamente. Entonces, Es que hay muchos empresarios que les interesa tanto el negocio, pero dicen, híjole, pero es que esta empresa, o sea, el negocio per se es interesante, atractivo, pero dicen, no quiero contaminar a otra de mis empresas o a la empresa, ¿no? Entonces empiezan a comprar, a seccionar y de Independientes. repente ya cuando menos lo piensas, ya tienes aquí como dices, 50 empresas Gremlins. administrándolo. 50 gremlins. Sí, Les echaste agua. Sí, y cuando esperabas realmente controlar el riesgo, pues más bien no, al contrario, el riesgo lo sigues teniendo, pero aplicando. ahora diversificado y con más costo. Con más dientes. Pues Mi sí. querido Arturo, establecías también desde el inicio del programa un concepto muy interesante y es el tema de cuando por una operación muy particular justo tienes pues varias unidades de negocio, pero ¿en qué momento te sientas para analizarlas y decir cuáles podemos irlas uniendo? Y la parte legal aquí juega un papel importante, según entiendo, la parte corporativa, porque esto debe de venir perfectamente sustentado y además debe de ejecutarse en actas los cambios que puede haber al momento de liquidar y las posibilidades también que fiscalmente tienes, porque si tienes compromisos del pasado, esos no los puedes evadir. o si tienes una auditoría. que la tienes Por que ver. ejemplo. Yo creo que el tema 1, o sea, lo decíamos hace unos bloques, es vamos a sentarnos, queremos reorganizar, ya está tomada la decisión. No nos podemos sentar solo legal, lo que platicamos, nos tenemos que sentar legal, fiscal y todas las especialidades que ya platicamos.
ya vimos que nos queremos fusionar. Ya vimos que queremos simplificar y fusionarnos en el ejemplo. La parte legal corporativa sí es medular, porque de ahí vamos a establecer toda la documentación mediante la cual se va a aprobar la fusión. Y para efectos, y aquí hay un tema bastante curioso, tenemos una fecha para efectos legales y tenemos una fecha distinta para efectos fiscales que ahorita se nos va a platicar. Para efectos legales de una fusión, lo que nos dice la regla general para una fusión es que surtirá efectos dentro de los 3 meses siguientes a la entrada, bueno, más bien a la salida de registro, cuando quede registrada, salvo ciertas excepciones que son 3. La primera, que cuente con el consentimiento de todos los acreedores. La segunda, que deposite en una institución de crédito todos mis pasivos y mi deuda, que no es viable, ¿no? Usualmente. Y la tercera es que yo acuerde el pago de mis acreedores. En esos casos, nos saltamos los 3 meses y la fusión surtirá efectos mercantiles cuando se inscriba. Pero todo eso para efectos fiscales no es igual. Ahí hay criterios que no sé si nos quieres platicar. Yo creo que el tema de la fusión para efectos fiscales igual tiene un sinfín de variables que tenemos que tener sobre la mesa. Primero, como comentaba Arturo, son fechas distintas. Para efectos fiscales, cuando tienes el acuerdo de accionistas, en ese momento ya surtió efectos la fusión. Y ahí comienza a correr el reloj. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una cancelación del registro federal de contribuyentes de la empresa que está por desaparecer o que desaparece con motivo de la fusión, o las que desaparecen con motivo de la fusión dentro del mes siguiente. ¿Y por qué comienza a correr el reloj? Porque tienes que hacer tu pago provisional. Tienes que presentar la declaración anual de las empresas que desaparecen. Y después tienes que ir a tocar la puerta del SAT, mostrarle toda la información y que el SAT te autorice el poder comenzar el trámite de cancelación del RFC. Y eso estoy yendo a la mera tramitología. Antes tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Hay atributos fiscales como las pérdidas que no puedes transmitir con motivo de la fusión. Oye, tienes una empresa perdedora, tiene pérdidas fiscales y la fusionas, adiós pérdidas fiscales. Se fueron. No las puedes transmitir. Ahí es donde viene el análisis fino de quién tiene que fusionar a quién para efectos de no perder atributos fiscales que se traducen en dinero. Ajá. Y lo que comentabas, oye, a ver, en una empresa que está perfectamente sana, con incumplimientos de sus obligaciones fiscales, ¿le vas a fusionar una empresa que trae multas, que trae omisión de pagos, etcétera? Pues te casas con todo. Entonces, ahí es donde tienes que evaluar y decir, oye, a ver, pues puede ser que la opción corporativa sea la fusión, la mejor opción corporativa. Y no la fiscal. Pero no la fiscal. De acuerdo. Y ahí entramos a otro tema, inmobiliario. O sea, considerar, oye, y resulta que la fusionada, que es la que va a incorporarse la fusionante, tiene un inmueble o una planta que vale 1,000 millones de pesos. Ese efecto fiscal puede generar una implicación financiera. Trabajadores, que lo van a platicar o se platicará en otro blog, en otro programa, perdón. Trabajadores, ¿dónde están los trabajadores? ¿Aquí o acá? O resulta que tengo trabajadores en las dos con prestaciones distintas. Y si estuvieran sindicalizados, incluso como otra variable. No, y también, por ejemplo, el tema de la fusión, y lo vimos en un caso hace como 2 años, en donde la empresa pues, se fue por la libre, hizo la fusión, sus abogados la hicieron, y resulta que cuando ven los balances se dan cuenta que hay una desproporción. ¿Por qué está la desproporción? Porque no consideraron que una de las empresas fusionadas tenía más utilidades que la otra. Entonces, a ver, yo te estoy poniendo todo mi paquete completo. Si yo estoy poniendo más utilidades, entonces a los accionistas de esa empresa le tocan un mayor número de acciones. Y de hecho votó porque el auditor le dijo, con los números que me estás mostrando llevé una enajenación. Alguien perdió participación y alguien ganó. Claro. Y ahí es donde tuvimos que entrar como que a corregir todo desde las actas, hacer los cálculos, mostrar por qué tenías que considerar las utilidades para hacer la nueva distribución de acciones a los accionistas de la empresa fusionante. Y son detalles que justifican, a ver, necesito un equipo multidisciplinario, necesito al de contabilidad, necesito al fiscalista, necesito al legal corporativo, para que una fusión realmente sea exitosa y no se vuelva, en lugar de una optimización operativa, en un dolor de cabeza corporativo. Muy bien, pues cuando ya queda justamente un minuto para despedirnos, quiero agradecerles, queridos, por supuesto también allá en casa o donde nos estén escuchando. Asael Apolinar,
Muchísimas gracias. Gracias. Un gran programa, creo que con conceptos muy claros, muy nítidos y muy bien explicados. Arturo Ruiz Macié. No, muchas gracias. Yo te escucho ahí al gracias. micrófono, más allá de que ustedes no me ven. Y voy rapidísimo con mi querido Jesús Antonio García Romo. Gracias nuevamente. Y bueno, pues yo creo que este programa, este tema da para mucho. Tendremos otro programa. Y tendremos otro programa. No se pierdan el próximo programa en el que estaremos abordando ahora aspectos financieros y laborales. Correcto. Muy bien, queridas y queridos, pues nosotros les dejamos de tarea que vean Social Network, esta película que también tiene mucho que ver con el tema societario, así que no se la pierdan. Soy Luis Octavio Valtierra, les mando un fuerte beso y un abrazo. Chau, bye. Nos escuchamos pronto, espero. Sin duda, hashtag asesórate.